Los ángeles caídos existen, son malos y podrían hacerte daño. ¿Los conoces? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Sabes cómo derrotarlos? El día de hoy conoceremos algunos de estos seres de inmenso poder, cuyo conocimiento y acciones cambiaron el destino de la humanidad. Y no te voy a hablar de Lucifer, Belcebú, Astaroth y de lo que todos los otros canales de YouTube te cuentan. Este es el único canal donde se revelan y enseñan las artes prohibidas y los secretos del cosmos. Y hoy hablaremos de figuras que han dejado una marca indeleble en nuestro mundo. Exploraremos sus historias, descubriremos sus habilidades y enfrentaremos verdades que muchos preferirían dejar en la oscuridad. Prepárate para desentrañar los misterios que en ningún otro lugar vas a encontrar. Yo soy el documentalista y esto es Los ángeles caídos más poderosos según los textos apócrifos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. Gadriel, otro ángel caído mencionado en el libro de Enoc. Su nombre es a menudo interpretado como la pared de Dios, simbolizando su papel original como guardián divino, pero luego se convirtió en un símbolo de traición y engaño. Fue él quien introdujo las armas de guerra a la humanidad y enseñó a los hombres el arte del conflicto, causando derramamiento de sangre en la tierra. Además, la tradición lo identifica como el ángel que engañó a Eva en el jardín del Edén. Aunque este detalle varía entre los textos, la figura de Gadriel representa la pérdida de la inocencia y el inicio de la violencia entre los humanos, marcando profundamente la historia de la humanidad con la introducción del combate y la guerra. Su existencia encarna la transformación del protector en destructor, un giro dramático en su legado celestial. Casdeja, uno de los ángeles caídos mencionados en el libro de Enoc, se destaca por enseñar a la humanidad los juramentos eternos, que son hechizos y maldiciones. Su nombre evoca la noción de secretismo y conocimiento oculto. Casdeja se especializó en revelar los secretos más oscuros del universo, incluyendo técnicas prohibidas para interrumpir el orden natural establecido. Es notable por su papel en la introducción de conocimientos prohibidos sobre la magia y lo oculto, prácticas que fueron consideradas una abominación. Lo aterrador de Casdeja no radica solo en su enseñanza de conocimientos prohibidos, sino en la perpetuación de una rebelión contra lo divino. Nos marca un camino de corrupción y decadencia para la humanidad, alentando prácticas que desafían a la creación misma. Barakel, también citado en el texto apócrifo de Enoc, impartió a los humanos los conocimientos de las señales de la tierra, que se pueden interpretar como astrología. Su nombre está asociado con el brillo celestial. Habla de la conexión con los astros y los cielos. Barakel rompió el cielo al compartir este conocimiento considerado sagrado y exclusivo de lo divino,
facilitando así una forma de desobediencia celestial al revelar secretos no destinados a los mortales. La introducción de la astrología por Barakel a la humanidad no solo cambió la percepción humana del cielo y las estrellas, sino que también planteó cuestiones sobre el destino, el libre albedrío y la influencia celestial en los asuntos terrenales. Su legado es fascinante y aterrador, al erosionar los límites entre lo divino y lo mortal, desafiando la jerarquía celestial establecida. Cocabiel. Cocabiel, mencionado en el libro apócrifo de Enoc, se destaca como el ángel de las estrellas, implicando su profunda conexión con los cuerpos celestes. Este ángel caído es acreditado por enseñar a la humanidad el conocimiento astronómico, incluyendo el movimiento y las propiedades de los astros, una sabiduría considerada divina y prohibida para los mortales. Su nombre evoca la naturaleza astral y la iluminación, pero en un contexto que sugiere revelación prohibida. Cocabiel es temido no solo por su rebelión, sino por su influencia en desviar la mirada humana hacia los secretos celestiales, desencadenando una curiosidad que rompe los límites establecidos por lo divino. Su legado es dual, visto como un portador de luz y conocimiento, pero también como un transgresor del orden celestial. Samyasa. Samyasa, un líder de los ángeles caídos. Se menciona principalmente en los textos apócrifos que detallan la caída de los ángeles del cielo. Su nombre se asocia con la desobediencia y la rebelión. Samyasa encabezó el grupo de ángeles que descendieron a la tierra para unirse con las mujeres humanas. Un acto que desafió directamente a las leyes celestiales. Este ángel enseñó hechicería y magia a la humanidad, compartiendo secretos prohibidos del cielo. Lo aterrador de Samyasa no es solo su rebelión, sino la decisión deliberada de renunciar a la eternidad celestial por deseos terrenales, marcando un punto de inflexión en la mitología angelical y humana. Su legado es la perpetuación del pecado y la transgresión en la tierra, ejemplificando la influencia corruptora de los ángeles caídos. Armaros es otro ángel caído de los textos apócrifos, especializado en resolver encantamientos o deshacer hechizos y juramentos. Su nombre se asocia con la caída o la deserción, un eco de su renuncia a la lealtad a Dios para impartir conocimientos prohibidos a los humanos. Armaros desempeñó un papel crucial enseñando a los humanos a contrarrestar las maldiciones y a liberarse de los juramentos, considerados aspectos esenciales de los conocimientos esotéricos y mágicos. Este acto no solo muestra su desafío a lo divino, sino también su papel en empoderar a la humanidad contra las ataduras espirituales y mágicas, lo que lo convierte en un personaje de profunda ambivalencia. Es un libertador de cadenas y un rebelde celestial, cuya enseñanza alteró el equilibrio entre el poder divino y el humano. Samsapel, un ángel caído mencionado en los textos apócrifos que es conocido por haber enseñado la magia y los hechizos a la humanidad, cruzando así los límites de lo permitido. Su nombre evoca la idea de desviación, reflejando su papel en el desvío de los humanos hacia prácticas prohibidas y ocultas. Este acto de transmitir conocimientos secretos no solo demuestra su rebeldía, sino también su deseo de alterar el orden establecido, introduciendo a los hombres en las artes místicas. Samsapel
simboliza la tentación hacia lo prohibido y el peligro inherente al conocimiento oculto, marcando profundamente el legado humano con el sello de lo arcano. Daniel, también presentado en el libro de Enoc, es algo atípico entre los ángeles caídos, ya que a menudo se le retrata con un grado de justicia y compasión, especialmente en las historias relacionadas con la intercesión por la humanidad. Aunque su nombre no tiene un significado claro en el contexto de los textos apócrifos, su figura está asociada con la sabiduría y en ciertos relatos, con el lamento por la corrupción de la tierra. No obstante, su inclusión entre los ángeles caídos sugiere enseñanzas o acciones que desafiaron las leyes divinas, contribuyendo al conocimiento humano de maneras que fueron consideradas transgresoras. Daniel representa la complejidad de la moralidad divina versus la terrenal, enfatizando la línea borrosa entre el bien y el mal en el contexto de la caída de los ángeles. Besaliel. Aunque el nombre de Besaliel no aparece comúnmente en los textos apócrifos más reconocidos, basándonos en la etimología y los roles típicos de los ángeles, podríamos inferir que Besaliel, cuyo nombre podría interpretarse como la sombra de Dios, sería un ángel asociado con la enseñanza de conocimientos ocultos y prohibidos, especialmente aquellos relacionados con los sueños y las visiones. En este contexto un poco especulativo, Besaliel habría desempeñado un papel en revelar los misterios de la interpretación de los sueños a la humanidad, un conocimiento considerado sagrado y reservado para lo divino. Este acto de revelación podría haber sido visto como una transgresión de los límites establecidos, llevando a todos a su caída. Los sueños, siendo una conexión entre el mundo terrenal y el espiritual, colocarían a Besaliel en una posición única, como mediador de secretos divinos, pero a un costo de rebeldía. Turel, en el ámbito de la especulación y basándonos en la tradición de los vigilantes del libro de Enoc, podría ser considerado uno de los ángeles caídos que enseñaron conocimientos y prácticas prohibidas a la humanidad. Así es que, si tomamos como referencia la naturaleza de sus nombres y los roles de otros ángeles caídos, Turel podría haber sido un instructor en las artes de la guerra y en tecnologías antiguas que alteraron el curso de la civilización humana. Su contribución a la humanidad habría sido tanto impresionante como aterradora, al dotar a los hombres de herramientas o estrategias bélicas avanzadas para la época, promoviendo así la violencia y el conflicto, un legado que marcó un punto de inflexión en la historia humana. Este papel de Turel reflejaría la dualidad de los ángeles caídos, seres de luz que trajeron oscuridad al mundo a través de sus enseñanzas. Hemos explorado las historias ocultas de los ángeles caídos, revelando su influencia profunda en la humanidad. Estos seres, armados con poderes que desdibujan las líneas entre lo celestial y lo mundano, nos enseñan sobre el peso del conocimiento y las consecuencias de la ambición. Su presencia en la historia humana es un viaje fascinante hacia los rincones más misteriosos de lo espiritual y lo prohibido. Yo soy el documentalista. Y esto fue Los ángeles caídos más poderosos según los textos apócrifos.